pelada, que me identifica la pelada, además. Vivan los pelados. Che, guarda con eso, que nadie resiste un archivo, ¿eh? Tenés razón. Ah, y vos. Y vos estás mirando. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían habido, se dieron cuenta que no había tales reuniones. ¡Johnny! Somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Fari Montonero. ¿Algún problema? No, ningún problema. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Es una noche agitada, lo acaba de contar Mariano Martín, que sigue directamente las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. A esta hora se está redactando la resolución para que se levante el paro de colectivos previsto para mañana. Ya había habido negociaciones para que no se aplicara esta medida de fuerza en el área metropolitana de Buenos Aires, pero estaba pendiente todo el resto del país porque habían ratificado hace una hora la medida de fuerza que dejaba sin colectivos de corta y media distancia a todos los usuarios a partir de las 0 horas, dentro de una hora. Bueno, están aguardando nuestros compañeros la resolución para mostrarla. Queremos ser lo más serios en esto porque sabemos que va en mucho el trabajo de mucha gente mañana y un montón de tareas que se verían entorpecidas por el paro, pero la verdad que las negociaciones llevaron toda la tarde, arrancaron a las 4 en el Ministerio de Trabajo, en paralelo se dieron en el Ministerio de Transporte y hay mucha expectativa porque se oficialice el levantamiento del paro. Repito, por ahora lo que sabemos es que están redactando un acta acuerdo que destrabaría los fondos que reclaman las empresas transportistas para pagar el aumento salarial que reclaman los choferes. Los choferes reclaman que el básico de convenio aumente a 262.000 pesos, un pedido más que lógico dado que estamos hablando de un trabajo a tiempo completo, un trabajo que demanda importante esfuerzo y que el sueldo ese apenitas cubre la canasta para que una familia no sea pobre. Vamos a hablar esta noche de la conflictividad sindical que viene para las próximas semanas y este es el marco más propicio para hacerlo porque efectivamente el del transporte, la salud y la educación, bueno, son las áreas más sensibles para los trabajadores en un contexto de tirantez salarial como el que se vive. Pero mientras tanto, vamos a poner un poco esto en contexto internacional. En un ratito acá vas a escuchar al líder del gremio que mejor negocia paritarias todos los años. Desde hace como 10 años los aceiteros pican en punta con su incremento salarial. Vamos a hablar con Daniel Jofra de por qué esto es así y de cuál es su visión también respecto del resto de la CGT. Algo que, bueno, seguramente eche luz sobre por qué tanta pasividad sindical frente a un deterioro salarial que lleva 6 años sin ceder y que ya se comió casi un 30% del poder adquisitivo de los sueldos. Pero la Argentina entra esta semana en la recta final de 2 definiciones. Son 2 partidas simultáneas las que se van a librar aquí en los próximos 12 días. Pasado mañana va a haber un hito respecto de las candidaturas y el 21 y 22, la semana que viene, se define la situación con el Fondo Monetario Internacional en un contexto de negociaciones que, ahora vamos a ver, están congeladas. Pero esto, la incertidumbre total respecto de quién va a asumir el 10 de diciembre, la perspectiva incluso todavía vigente, aunque algo aplacada durante el fin de semana, de que se rompan directamente las 2 coaliciones mayoritarias, me refiero al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, concretamente, se enmarca en un contexto internacional realmente inquietante. Este fin de semana fue noticia George Soros, el magnate húngaro-estadounidense, el hombre que le dobló el brazo
al Banco de Inglaterra hace 30 años cuando apostó, recordarán ustedes, 1992, en contra de la libra esterlina y ganó. Bueno, George Soros, que amasó luego una fortuna de más de 25.000 millones de dólares, citó a un historiador económico que a los magnates del mundo, este invierno boreal en Davos, les voló la cabeza. Adam Tooze es ese historiador económico, y de lo que habla Adam Tooze, que es un hombre además muy histriónico, muy elocuente, que es muy atractivo de escuchar, que vamos a tratar de entrevistar aquí también en Brotes Verdes, porque ustedes saben, tratamos de compartir la frontera del pensamiento económico y social, no ideas viejas como las que muchas veces se discuten en campaña. Adam Tooze acuñó el término policrisis. En el foro de Davos mostró este diagrama y les hizo ver a los dueños del mundo que estamos viviendo una crisis existencial, que el planeta atraviesa una crisis, vení, acompáñame, una crisis que pasa por lo social, por lo ambiental, por lo económico, por lo geopolítico y por lo tecnológico. Este mapa está en inglés, pero fíjate qué interesante cómo entrelaza este historiador económico lo que pasa, por ejemplo, con la inteligencia artificial en el plano tecnológico, el riesgo de que ocurra en el mundo una disrupción a partir de lo que conocemos recién desde noviembre del año pasado, ¿no? El ChatGPT, una herramienta que de repente apareció y cuyos creadores dicen nos puede llevar a la extinción como humanidad. Bueno, fíjate vos, lo tecnológico, lo social, a partir de las fake news, que están entrelazadas, por supuesto, porque vaya si la inteligencia artificial sirve, entre otras cosas, para eso, para nutrir al mundo de fake news. Habrán visto la foto del Papa bailando breakdance con una sotana uniclo, algo que nunca ocurrió y que, sin embargo, medio que todos tenemos en la memoria porque vimos la foto. Tiene que ver con el colapso climático también, tiene que ver con las guerras en lo geopolítico, tanto la guerra en curso como la que puede venir entre Estados Unidos y China, y todo se entrelaza en fenómenos como las migraciones de gran escala involuntarias, el colapso de los estados o del poder del Estado, la desinformación, la publicación de mentiras, como decía recién, cómo eso afecta la democracia. Bueno, todo esto configura para George Soros una verdadera pesadilla. Ustedes nos vieron, repito, aquí discutir ideas de muchos cientistas sociales y economistas que en el mundo debaten estos temas, pero vale la pena también conocer la opinión de los dueños del planeta. Este hombre, George Soros, que repito, fue noticia durante muchas veces a lo largo de su vida, volvió a ser noticia este fin de semana porque legó su imperio a uno de sus hijos que no era el que se suponía que iba a heredar el timón. El que se suponía que iba a ser era Jonathan Soros, finalmente va a ser Alexander Soros, un hombre que llegó y dijo: yo soy más político que mi padre todavía, un tipo con pinta de hipster, anteojos de marco grueso. Bueno, Soros lo que piensa es lo que escribió sobre finales de la semana pasada en Project Syndicate. Esta nota, que se titula así de crudamente: ¿sobrevivirá la democracia a esta policrisis? Bueno, George Soros considera que la policrisis de Adam Tooze se puede sintetizar en tres aspectos: en la inteligencia artificial, en el cambio climático y en la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué dice Soros? Bueno, que la inteligencia artificial en 5, 10 o como mucho 20 años puede darse cuenta de que puede estar mejor sin nosotros, de que esto puede llevar a que los artefactos mortíferos de una maquinaria bélica cada vez más tupida
se pueden empezar a autodeterminar contra las personas. No estoy hablando de Terminator 2, estoy hablando de la Tierra. Y dice que él le prestaría mucha atención a los creadores que renunciaron a Google, que renunciaron a OpenAI, que renunciaron a las empresas que desarrollaron la inteligencia artificial, porque ellos saben de lo que hablan. Miedito, ¿no? Bueno, dice algo más. Dice que aún sin llegar a ese punto, la inteligencia artificial está llamada a tener un rol muy importante en las elecciones del año que viene, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Que hay un montón de gente preparándose para administrar fake news de manera cada vez más teledirigida por audiencias y crear escenarios del tipo Donald Trump o del tipo Jair Bolsonaro en muchos otros países del planeta. Por eso se pregunta Soros si la democracia puede sobrevivir a la policrisis. Veremos, seguramente leyendo a otra gente que no tiene 25.000 millones de dólares como Soros, que no es solo la democracia, es el planeta entero el que está en riesgo por esto. Pero, por lo menos Soros mira esta situación y agrega, el colapso climático de acá al año 2100, según el grupo intergubernamental de expertos de la ONU, no según los ecologistas ni según Greenpeace, según la ONU, nos va a llevar a que de acá al año 2100 tengamos 2,5 grados más de temperatura promedio en el planeta. Si eso se cumple, si ese pronóstico, repito, de la ONU se cumple, vamos a tener derretimientos de parte del hielo de Groenlandia, el permafrost de Groenlandia, parte de la Antártida. Va a haber zonas enteras del planeta que van a dejar de ser habitables por el extremo calor. Obviamente esto va a repercutir más entre los que menos tienen, como siempre pasa con estas cuestiones, con las inundaciones, con las sequías. Pero en este país tenemos en este momento una prueba palpable del cambio climático. Tenemos una inflación que ya supera el 108% y que punta a punta este año, según las consultoras que releva el Banco Central, va a ser del 148%. Eso tiene que ver con la falta de dólares tiene que ver con la sequía con los eventos climáticos extremos. ¿Qué más dice Soros? Que tiene un problema el planeta con la tensión geopolítica entre los dos grandes hegemones, entre Estados Unidos, la potencia defensora del título, digamos, y la retadora, China, que amaga a cada rato con convertirse en una guerra abierta en el estrecho de Taiwán. Es en ese contexto que Argentina libra esta batalla doble, por un lado para definir cada una de las coaliciones, quiénes son sus candidatos, y por otro, para ver cuán grave va a ser la transición en función de lo que diga el Fondo Monetario. Y ahí es clave esta relación, la relación entre el gobierno argentino y una entidad que lo tiene contra las cuerdas al gobierno argentino. Claro, hasta que terminen de definirse las candidaturas, esta discusión, la de Sergio Massa con, en este caso la número 2, Guita Gopinath, pero en general con el Fondo Monetario, está completamente congelada. Iba a viajar Massa esta semana a Washington, después de haber ido a China y después de haberse tomado toda la semana pasada para la rosca interna de las candidaturas, pero al final el viaje se canceló. Quizás, dicen ahora en Economía, viaje Massa la semana que viene, después del doble feriado. Pero claro, la semana que viene operan los vencimientos, 21 y 22, vencimientos por 2.700 millones de dólares que la Argentina no tiene y que necesita que el fondo le gire para justamente cubrir. Son los vencimientos del acuerdo de Macri, del préstamo de Macri, pero que están calzados con la refinanciación que firmó el año pasado Martín Guzmán. Claro, hubo una declaración la semana pasada que entusiasmó a algunos, habló Juan González,
el amigo de Massa en el Salón Oval, el hombre que cada vez que ha bajado aquí en la Argentina baja con la camiseta de tigre que le regaló alguna vez Massa, y que es el consejero de Biden para América Latina, un hombre de origen colombiano. Ahora, lo que dijo Juan González, que espera que el fondo esté listo para asumir un desafío importante como el que tiene con Argentina, no alcanzó. O no alcanzó o es un amague. Empiezan a temer ahora en el gobierno argentino que el problema no sea de comunicación con la Casa Blanca, que promete todo el tiempo apoyo, sino entre la Casa Blanca y el Tesoro, que es el que le da las órdenes de qué hacer al Fondo Monetario Internacional. Una posibilidad es que haya ese cortocircuito, ese ruido en la línea. Otra posibilidad es que estén jugando al policía bueno y al policía malo con nosotros, y que, así como Juan González dice, los vamos a ayudar, Biden sonríe para las fotos, la plata nunca llegue. ¿Dónde quedaron las negociaciones? Bueno, la oferta del staff no es especialmente generosa. Kristalina Georgieva sabe que tiene un problema si Argentina colapsa, cae en una espiral inflacionaria, en una hiperinflación, pero hasta ahora lo que ofrece no ayuda para nada a evitarlo. ¿Qué me dijeron en economía? Que Luis Cuvedú, el venezolano que lleva las negociaciones, ofreció adelantar la mitad de los desembolsos previstos para el resto de este año, esto es 5.000 millones de dólares, y que Argentina pueda usar de eso 20% para intervenir en el mercado cambiario e intentar frenar el dólar. Massa pide 10.000 millones, todos los adelantos, y poder usar el 60% de eso. Pero me dicen, ponele que partimos la diferencia. Usamos el 40%. Una cosa es el 40% de 5.000 y otra cosa es el 40% de 10.000. Muy diferente sería el cantar frente a una corrida con 2.000 o con 4.000 millones más de los que ya se trajo Massa de China en una victoria, tanto diplomática como política interna, porque le permite justamente evitar una corrida preelectoral descontrolada. El ministro de Economía salió a jugar muy fuerte el fin de semana, muy fuerte con el plenario del Frente Renovador, amagó con irse durante toda la semana pasada. ¿Recordaron ustedes las cosas que dijo Cecilia Moró al regresar de China, no? Con Massa. Dijo, tiene un nivel de hartazgo importante, yo no sé si se irá, acá están jugando a los soldaditos de cartón. Después Massa la dejó colgada del pincel a Cecilia Moró porque mandó desmentir que él se fuera a ir, dijo que no hablen de política, los demás que se dediquen simplemente a la gestión. Pero hoy Massa volvió a mostrarse furioso. Furioso. ¿Qué es lo que enfureció a Massa? Un almuerzo que ayer se produjo en zona norte, en Villa Laniata. ¿Quiénes almorzaron allí? Daniel Scioli, obviamente, el anfitrión de Villa Laniata, y Martín Guzmán. Martín Guzmán tiene en este momento una muy mala relación con Sergio Massa, en realidad ninguna relación, pero las cosas que dice, a pesar de no hablar con el ministro, lo irritan muchísimo a Massa. Ahora, en especial, lo que dice sobre la deuda. Vamos a verlo en segundos nada más. Pero, ¿cómo fue que Guzmán terminó cerca de Scioli? Bueno, hay un amague del albertismo, de un sector de funcionarios y exfuncionarios cercanos al presidente de la Nación, de armar algo propio. Están sosteniendo, al menos hasta pasado mañana, ahora en un ratito Gaby Vulcano nos va a contar qué arrojaron las elecciones de este domingo, pero también qué puede pasar de acá a pasado mañana con las candidaturas en función de esto que termina de cerrarse, el 14, la
la ventana de alianzas y las reglas de cada paso en cada alianza. Pero Martín Guzmán desarrolló una relación con Daniel Scioli cuando era embajador Scioli y él ministro, y también desarrolló una relación deportiva con el ex motonauta. Ustedes quizás no lo recuerden, pero Scioli se ufanó de haber inventado un nuevo deporte en Brasil. ¿Tenés las imágenes, Rodo? Acá está, mira, ponelo a pleno si lo ven. Se llama tenis pádel. Y es tenis, pero en una sola, yo soy muy malo en esto, discúlpenme, en una sola de las mitades de la cancha y con paleta de pádel. Sin los bordes sin los bordes de la cancha de tenis. Claro, es como en los dos rectángulos centrales. Me perdonen los aficionados a este deporte o alguno de los dos deportes que mezcló Scioli, pero la verdad es que Martín Guzmán se tomó el tiempo de jugar un par de veces con Scioli a esto. Se sabe que Guzmán es un campeón, ¿no? En el tenis, también en el fútbol. De hecho, consiguió su beca para estudiar en Columbia gracias a su talento deportivo, con el que brilló en La Plata. ¿Será candidato? ¿Será candidato Martín Guzmán en estas elecciones? Bueno, a mí, fuentes de su entorno más inmediato me dijeron que no, que él no se ve como candidato. Que eso es lo que lo volvió loco a Massa, la posibilidad de que haya una discusión económica en la paso del oficialismo, pero que él no se ve, que él se ve más aportando desde otro lado. De hecho, algo que dijo Scioli en uno de los reportajes que dio en estas últimas semanas es letra de Guzmán. Scioli dijo: no tenemos que tomar ni un solo dólar más de deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo que es letra de Guzmán? Porque Guzmán les viene advirtiendo a empresarios con los que se reúne en privado que Massa, al tomar parte de los desembolsos del fondo para intervenir en el mercado cambiario, se está endeudando de vuelta con el Fondo Monetario. Y que eso, y acá viene la parte más pícara, si ustedes quieren, que eso es algo que debería aprobar el Congreso. ¿Por qué? Por la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública en Moneda Extranjera, que envió a fines de 2020 Guzmán al Congreso y que se aprobó en el verano de 2021 con los votos de todo el oficialismo, incluso del kirchnerismo, incluso de Máximo Kirchner. Y así lo dice el exministro de Economía, que por supuesto con el kirchnerismo tiene una relación de absoluto desprecio y considera que no solo lo echaron, sino que además boicotearon el tramo final de su gestión. Claro, lo que dice Guzmán es que el fondo va a adelantarle la plata a Massa, pero que Massa no debería usarla para frenar la corrida preelectoral, porque si lo hace, medio que va a hacer lo mismo que Macri. Así de picante está, esta discusión. Hace poco, cuando Guzmán le dijo esto a Scioli, y cuando Scioli lo repitió en público, ardieron los teléfonos entre el Ministerio de Economía y la Casa Rosada. Y hoy también. Porque hoy lo que me dicen a mí es que hubo insultos en la conversación entre el ministro de Economía y el presidente. Que hubo palabras en voz alta, no necesariamente un insulto dirigido al otro, pero sí, vos te pensás que soy un boludo. Bueno, otras frases irreproducibles hasta ahora, pero que dan cuenta de la profundidad de la crisis. Hay otro exministro que también se llevaba muy bien con el embajador en Brasil, que es Matías Culfas. Matías Culfas estuvo hace poquitas semanas aquí en Brotes Verdes y es de quienes se muestran más críticos
del kirchnerismo. Es más, escribió un libro, Un peronismo para el siglo XXI, que vino a presentar aquí y que tiene críticas realmente furibundas a esa pata del Frente de Todos. Sin embargo, Culfas, una de las cosas que nos dijo acá cuando vino, es lo siguiente. Mira el video vos mismo. Cristina, a presidenta. Sí. Vos sos peronista, ¿la votás? Sí, seguramente, soy peronista. ¿Y si se presenta Massa? Seguramente lo votaría. ¿Quién te gustaría más que fuera el candidato a presidente de tu partido? Eso lo veremos en las próximas semanas. Yo vuelvo a decir, estoy para construir un proyecto distinto. Si se presenta Cristina a presidenta, Sí. vos sos peronista, ¿la votás? Sí, seguramente, soy peronista. ¿Y si se presenta Massa? Seguramente lo votaría. ¿Quién te gustaría más que fuera el candidato a presidente de tu partido? Eso lo veremos en las próximas semanas. Yo vuelvo a decir, estoy para construir un proyecto distinto. Yo estoy para construir un proyecto distinto. Y vaya si quedó claro también en este reportaje que le hicieron en el diario El País de España, al propio ministro Culfas, que dijo, perdón, al ex ministro Culfas, que dijo que el kirchnerismo no tiene ninguna solución para los problemas de la Argentina. Un reportaje que le hizo Federico Rivas Molina, repito, para el diario El País, creo que lo teníamos para compartirlo, y que también es lapidario. Culfas se arrepintió de haber dicho lo que nos dijo acá, de que votaría a Cristina, de que votaría a Massa. Hay que ver si después finalmente los vota, si son ellos quienes encarnan la fórmula de síntesis, pero bueno, evidentemente el ruido sigue existiendo. ¿El reportaje lo tenés, el destacado del País, Rodo, para verlo? Sí, ese es el título directamente. No hay una solución kirchnerista a los problemas de la Argentina. Ahora, ¿quién está armando la candidatura de Daniel Scioli? Hay una persona que prácticamente se está dedicando full time a esto, que es el canciller, Santiago Cafiero. Y ahí es donde empieza a madurar la guerra total. ¿Por qué? Y bueno, porque el oficialismo, y cuando digo el oficialismo me refiero a las tres patas, está en una discusión, perdón, ahora no sé en qué cámara estamos en esa. Buenas noches, Vulcano. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora vamos con Gaby. El oficialismo está en una discusión que entra, bueno, por abajo de las baldosas. En esa discusión empieza a manifestarse, repito, una guerra total. ¿Cuáles son las dos preguntas envenenadas que se hacen respecto de Scioli y de Cafiero cerca del ministro Sergio Massa? Dos preguntas. Son inquietantes para Scioli, pero inquietantes para Cafiero también. ¿Pidió permiso formal el embajador de Brasil cada vez que se ausentó del destino al cual le encomendaron cubrir desde el Palacio San Martín? Cada vez que vino acá a la Argentina, cada vez que vino a una actividad de campaña, ¿cumplió con los pasos formales para no estar allí en la embajada, para dejar, como ocurre en las embajadas, a alguien a cargo, al encargado de negocios y demás? Y la otra pregunta, ¿se está haciendo cargo él de todos los gastos suyos, viáticos, manutención, viajes, ida y vuelta de acá para allá? ¿O corren por cuenta de la Cancillería? Porque él es un embajador. No es lo mismo para el organigrama ser embajador que ministro o que secretario. Siempre tiene una ventaja el oficialista, pero en el caso de un embajador también tiene que rendir cuentas. Ahora sí, le pregunto a Gabriela Vulcano, ¿en el oficialismo dejó ganadores y perdedores el fin de semana electoral? En la oposición,
¿Cambió en algo el equilibrio de fuerzas? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Sí, hay un gran ganador, si se quiere, este fin de semana que tiene que ver con Juntos por el Cambio, no solamente por cómo le fue en Corrientes y en Mendoza, sino sobre todo porque consiguió desplazar al peronismo en San Luis, una provincia gobernada por Rodríguez Sá, por Alberto Rodríguez Sá. Bueno, consiguió justamente poder desplazar al peronismo y sobre todo te diría que dentro de Juntos por el Cambio quienes ganaron fueron aquellos referentes que están pidiendo ampliar la coalición opositora. Allí viajaron Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, para mostrarse con Claudio Poggi, ganador en estas elecciones. El perdedor, te diría, el máximo perdedor fue Javier Milei, porque a su candidato en Tucumán le fue muy mal. Estamos hablando a Bussi, que sacó apenas un 4%, y el peronismo consiguió mantener la provincia de Tucumán haciendo una gran diferencia con Juntos por el Cambio, pero además se transformó en el escenario electoral de Eduardo Guado de Pedro junto a los gobernadores. Una alianza que después te voy a estar contando que es crucial para el que quiera ser candidato de ese espacio político. Bueno, así está planteada, ¿no? La discusión tanto en uno como en otro campamento. Algo que realmente podía terminar en ruptura, y si no lo termina es porque no parecen tener mejor alternativa, pero están realmente en algunos casos más unidos por el espanto que por el amor. Y esto, además, se da en un contexto económico pasmoso, no solo en el contexto global que les describí al principio, en el contexto local. La inflación, la semana pasada, volvió a aflojar un poquito, pero tenemos esos picos que ustedes ven ahí en las últimas semanas. Esta es la inflación semanal que mide LSG. La última dio 0,6% la semana pasada, en una semana, pero la anterior 3,5%. La anterior había marcado el alivio del 0,3%, pero antes tenés 1,3 y 3,6. Y fíjate, mirá, si lo ves en perspectiva todo a lo largo, son los valores más altos desde que asumió Massa. Todo esto que ven ahí son las semanas de la era Sergio Massa. Y esos dos picos se produjeron en las últimas 5 semanas, que es justamente lo que también tenemos en la siguiente placa a continuación, que, bueno, básicamente es un zoom sobre el final. Si uno mira eso, dice, bueno, aflojó la semana pasada. Ahora, pasado mañana vamos a conocer la inflación del mes, y cuando conozcamos la inflación del mes, bueno, vamos a saber si fue más alta o más baja que abril, y obviamente eso va a tener repercusiones en la política también. El que está encargado de contener esto como puede no es solo Sergio Massa, es también Miguel Pese, el presidente del Banco Central. Ambos estuvieron allí en China y se trajeron el poroto del swap ampliado, el canje de monedas, pero la verdad que las reservas netas, si uno las mira, este gráfico que van a ver ahora es de P por Q, de Emanuel Álvarez Sagis. Si uno mira las reservas netas del Banco Central, bueno, ahí están, ¿no? Ni hace falta que les muestre el valor final, estamos prácticamente en cero. Esto es sin contar, obviamente, los depósitos de la gente, ¿no? Que también cuentan como parte de la reserva por los encajes que hay en dólares que evitan que se dé una situación 2001-2002. Pero en la transición nadie sabe cómo va a ser esto. Y por eso fue tan generoso por tercera vez Sergio Massa con los exportadores de soja. Y sin embargo no funcionó. Mirá vos, ahí tenés el tipo de cambio oficial, el dólar soja y el paralelo financiero, que sería como el blue, pero bueno, en este caso tomé el contado con liqui, que es legal. Fíjate cómo sobre el final del gráfico el paralelo sube y el dólar soja, que es el del medio, se hace menos atractivo. Esto es lo que llevó a que en la próxima placa lo ves, es lo que llevó a que en la tercera edición del dólar soja se sumaran muchos menos dólares que en las dos anteriores. Esto es lo que se quedó el Banco Central, de los cerca de 5.000 millones de dólares que liquidaron, se quedó con 1.500.
La versión anterior se había quedado con 2.300 y el anterior con 5.000, 4.900 y pico. Claro, diría justamente Emanuel Agis, como una droga, ¿no? Cada vez hace falta más. Pero en serio, a los ojeros cada vez les resulta menos atractivo el dólar preferencial, que es un privilegio para ellos. Y por eso es que el Banco Central recauda menos aún con ese caramelo tan tentador. Bueno, hay algo más interesante también, que es estos dólares, cuando el Banco Central los compra, emite pesos. Y esos pesos van a parar al circulante. Cuando el Banco Central emite pesos para asistir al Tesoro y que, por ejemplo, pague jubilaciones o planes sociales, suele armarse un escándalo. Políticos y economistas de derecha dicen, ¡qué desastre! ¿Cómo emite pesos el Banco Central? Cuando son para pagar un dólar preferencial a los exportadores de soja, no. Y fíjate vos, de lo que generó la maquinita en pesos este año, ¿cuánto explica el dólar soja? Ahí tenés la maquinita en su saldo de este cuatrimestre. Las 3 barras son el dólar soja 1, el dólar soja 2 y el dólar soja 3. Del dólar soja 1 aspiraron más incluso de lo que llegaron a emitir, por eso la barra va para abajo. En el dólar soja 2, en cambio, dejaron muchos pesos en el mercado porque tuvieron que emitir mucho para comprar esos dólares a precio preferencial. Y en el 3 intentaron absorberlos, pero no lo consiguieron en total y por eso la barra va para arriba. Eso, lo que ves ahí en las 3 barras que van para arriba, es la emisión bruta para comprar esos dólares. Ahí, en los pases LELIQ y redescuentos, tenés la absorción. Van para abajo porque justamente buscan compensar la otra, ¿no? La de compra neta de divisas. Lo que tengo en el medio es la emisión para asistir al Tesoro. Fue prácticamente nula en esta última edición. O sea que la maquinita, durante lo que va de este año 2023, solamente funcionó para alimentar las arcas del agronegocio. No asistió al Tesoro en términos netos, lo que asistió se absorbió y evidentemente lo que pone en crisis a este plan económico es la falta de dólares. Una falta de dólares que no se puede paliar ni acudiendo al Fondo Monetario, ni a China, ni a los ojeros. Es una falta de dólares que el año que viene todos dicen que se va a revertir, con lo cual el panorama para el próximo gobierno va a ser muy diferente. Pero mientras tanto, esta situación promete muchísima más conflictividad. Esto que vivimos hoy con el transporte, que hace un ratito se levantó el paro finalmente y mañana va a funcionar la corta y media distancia en todo el país, lo vamos a vivir muchas veces, de acá hasta las PASO y de las PASO hasta las generales. Y de eso vamos a hablar con Daniel Jofra, en instantes, con el referente de los aceiteros, de la Federación de Aceiteros de la República Argentina, que, como les dije al principio, está entre los 3, siempre 3 o 4 primeras paritarias de los últimos 10 años. Avisos y arrancamos con él. Daniel Jofra, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias a vos, Ale. Es un gusto tenerte acá, de verdad. Conozco el laburo de aceiteros desde hace mucho tiempo y quiero arrancar por eso, para que lo sepa la gente. ¿Cuánto arranca ganando alguien que está bajo convenio de aceiteros? De piso, de mínimo, para entrar a barrer a una planta. El peón a partir del 1 de enero, 320.000 pesos. ¿De bolsillo o bruto? No, bruto. O sea, de bolsillo. Y le quedarán unos 240, 260.000 pesos. ¿Y ahora tienen revisión? Sí, la semana pasada arrancamos. Que se iría a 400.000 pesos, alrededor de 400.000 pesos. A 400 en bruto, o sea... 320. 320 de bolsillo. Esa es la categoría más baja. Sí.
¿Cómo lo logran? ¿Tiene que ver con el poder de las empresas multinacionales que controlan el comercio de granos o también se aplica esto en otras empresas más chicas? Se aplica en todas las empresas que están bajo el convenio aceitero. A ver, primero lo que hay que tener es conciencia, porque la conciencia es la que te da la fuerza. Si los trabajadores no saben cuánto tienen que ganar para vivir dignamente, es muy difícil que puedan pelear. Entonces nosotros consideramos de que el estudio que se hace a través de los datos del INDEC, de cuánto vale cada necesidad que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución, nos da una suma. Bueno, esa suma hoy está en 400.000 pesos, hoy. ¿Y las empresas qué dicen? No, las empresas no dijeron nada. Creo que hay una actitud especulativa a través de la sequía, a través del que no le han subido más el dólar soja. Me parece que hay una situación de esa, pero bueno, nosotros estamos preparados, ya venimos con varios conflictos en el 2015 y después repetimos en el 2020, 25 días en el 2015 y 22 días en el 2020 y creo que la gente hoy está preparada para enfrentar lo que venga. En otros gremios no se da esta misma situación, Daniel. Hay algunos que están ganando sueldos bajo la línea de pobreza. Bueno, el mío, ¿no? El gremio de prensa, por ejemplo, ha tenido paritarias malísimas, pero puedo hablarte de los metalúrgicos que están en conflicto. La gran mayoría. Puedo hablarte de la UOCRA, puedo hablarte de comercio. ¿Qué pasa en esos gremios? Sí, yo creo que nos han llevado también al movimiento obrero a pensar de que tenemos que ser pobres trabajando, ¿no? En donde hace 50 años atrás uno buscaba trabajo para dejar de serlo. Me parece que eso hay que cambiarlo, es una deuda pendiente que tenemos los dirigentes, más que nada los nacionales, lo que arreglamos los convenios colectivos a nivel nacional, y me parece que en ese sentido los delegados, más que nada, que son los que reciben y recepcionan permanentemente la bronca de los compañeros que no llegan a fin de mes o no cubren esas necesidades, de poder plasmarlo a través de plenario, a través de congreso, un pedido real de lo que un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Me parece que la clave de todo eso es la concientización, ¿no? Es decir, si nosotros podemos concientizar, creo que los demás gremios lo tienen que hacer. El hecho de que digan de que nosotros conseguimos su salario porque estamos en empresas que lo pueden pagar es una excusa. ¿Por qué? Porque sí, porque el gremio metalúrgico tiene una rama que cobra por debajo de la línea de la pobreza y sin embargo trabajan en empresas que son grandes como Asindar, como Techin, o sea, hay mucho, te podría nombrar así otros sectores que también están bien. Habría que ver, generalmente cuando uno va a pedir un aumento tiene que presentar un certificado de pobreza. Y ahora los empresarios dicen que no y nadie le dice absolutamente nada, y nadie le pide que presenten los balances. Seguramente se van a sorprender mucho más. Nosotros consideramos de que el salario es el primer paso para distribuir la riqueza. Si nosotros tenemos buenos salarios, todos los trabajadores tendrían buenos salarios, habría mayor consumo y habría mayor producción y por ende trabajo. Hablabas del conflicto de 2015, ese conflicto tuvo paralizado el comercio de granos como 25 días. 25 sí. días. Y en el 2020, 22. O sea... 47. Sí, está bien, pero total. Hubo conflictos en el medio también durante el macrismo, Siempre hay conflicto. Cuando hay una pelea de intereses, hay siempre conflictos. Si nosotros queremos ganar bien y las empresas no quieren dejar de ganar lo que vienen ganando desde hace muchísimos años. Pero no tiene que ver con el ciclo político, a eso voy. Ustedes han hecho paros en gobiernos de distinto color. Sí. ¿Ese es el problema? ¿Que se asoció demasiado lo sindical a lo partidario? Sí, yo creo que demasiado respeto se le tiene, los dirigentes sindicales le tienen a los gremios, a los partidos afines, ¿no? Es decir, uno apoya a un determinado sector y cree que cuando gobiernan uno no le puede hacer huelga. Nosotros siempre decimos, representamos los intereses de los trabajadores, no de los partidos políticos. Claro, ahí hay un tema porque la CGT no le hizo paros a Macri para no quedar como los que se estabilizaban el gobierno y después no le hizo paros al peronismo porque era el peronismo y porque no lo querían desestabilizar. Entonces, claro, no... Sí, no hizo distinción de partido. No hace paro, porque creen de que no es una herramienta el paro, ¿no? La huelga nosotros consideramos que es una herramienta del movimiento obrero y hay que saberla utilizar. Es decir, hay que hacer huelga cuando uno reclama y no tiene respuesta.
¿Qué pensás de los candidatos que hacen campaña diciendo que van a restringir el derecho de huelga, que van a reprimir y que juntan votos con eso? ¿Qué fenómeno crees que está ocurriendo? ¿O es un engaño simplemente y no juntan votos así? No, yo creo que es parte de la batalla cultural que se viene dando hace muchos años, de desprestigiar al sindicalismo, que en parte por ahí tienen razón. Ahora, lo que no entienden los trabajadores que votan a ese sector que lo desprecia claramente es que criminalizando la protesta, persiguiendo a los dirigentes sindicales que luchamos, a los abogados laboralistas, toda esa maniobra va a ser en perjuicio de los trabajadores, como fue en la época de los militares, que el 62% de los desaparecidos es de la clase trabajadora. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Es más pobreza, más desocupación. ¿Quién lo va a defender? Si meten en cana a los dirigentes sindicales, se van a quedar sin representantes. Esa es la realidad. Si todo lo que nosotros venimos haciendo durante mucho tiempo no lo vamos a poder hacer porque no están en contra de las huelgas, están en contra de los piquetes, están en contra de todos esos sectores que defienden a los trabajadores. Suponete que gana uno de esos candidatos, suponete que es presidente Javier Milei, suponete que es presidente Patricia Bullrich, y que efectivamente se desencadena una persecución de dirigentes sindicales y que además los culpan públicamente y buscan poner a la gente en su contra. ¿Qué crees que pasaría? Lo que demostró la historia. Algunos pelean, siguen peleando y otros se esconden. Si nosotros vamos a seguir peleando. En la medida de que defendamos nuestros derechos y lo podamos decir a todo el mundo, de que nosotros estamos peleando porque los trabajadores no solamente tengan un trabajo, sino que no sean pobres, que cobren lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la Constitución, lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no nos interesa quién gane, sí nos interesa de la conciencia que tenemos como trabajadores y la herramienta que nos da la Constitución, que es la huelga. Vamos a hacer huelga. De vuelta, ¿crees que eso seguiría incluso a pesar de que los persigan a los que digan esto que vos decís? Espero que sí. Nosotros, a ver, de por sí yo no me imagino que... no estoy ni a favor de los tibios ni de los psicópatas. Es decir, yo creo que no me lo imagino a esos que andan diciendo cosas así, que van a perseguir a los dirigentes sindicales yendo a negociar con Estados Unidos, yendo a negociar con Alemania, con Inglaterra. Sinceramente no me lo imagino con esa verborragia que tienen. Y no me imagino en un estado como el que está hoy, con una crisis social y una crisis de pobreza, que puedan contener a la sociedad, y menos a la clase trabajadora. Ya ha demostrado en el 2017, cuando se avanzó con la reforma laboral, que los trabajadores salieron a la calle y lo impidieron. Así que calculo que vamos a salir de nuevo a la calle y vamos a impedir cualquier embate en contra de los trabajadores. ¿Hace falta una reforma laboral para dinamizar el empleo en Argentina? Porque es lo que dicen varios candidatos. Dicen que están anquilosados los convenios colectivos de trabajo hace 30, 40 o hasta 50 años. A mí no me asusta tanto la reforma laboral como quién la va a ir a representar a los trabajadores en esa reforma, ¿no? Creo que si hay una reforma laboral necesitamos mejora para los trabajadores. No podemos volver a lo que era hace 100 años atrás las condiciones de trabajo. Me parece que en ese sentido tenemos que buscar bien los representantes que van ahí a defender a la clase trabajadora, y yo no le tengo miedo a ninguna discusión. Le tengo más miedo a lo que entregan todas las conquistas que hemos obtenido durante muchos años y que hemos perdido vida, tenemos desaparecido. Me parece que en ese sentido me preocupa más quiénes son los representantes de los trabajadores. ¿Y por qué lo siguen siendo, Daniel? ¿Qué pasa en los Porque no hay democracia. En la medida de que no haya democracia sindical, van a seguir estando los mismos. ¿Que hay fraude en las elecciones? No hay fraude, no hay posibilidad de a los trabajadores que puedan votar a sus representantes. Nosotros hemos cambiado el estatuto de la federación y cualquier trabajador vota a los dirigentes nacionales, incluso tienen la posibilidad de participar de una lista sin tener que presentar un currículum de muchos años de dirigente. O sea, nosotros tenemos una democracia sindical de hace muchos años y bueno,
los compañeros eligen quién quiere que siga y quién no. Decile en este minuto final que me queda a ese pibe que por ahí está mirando, que precarizado pedalea para una plataforma para llevar un pedido de delivery y que considera que los gremios a él no lo representan, que al revés, son un obstáculo porque a veces le cortan una calle. ¿Qué le decís a eso? Que se concientice, que vea, que lea, que mire realmente lo que le corresponde, que primero sepa, que sea consciente de lo que le corresponde y después que se organice. Me parece que en ese sentido la batalla cultural también ha alejado a los trabajadores de creer en la dirigencia, pero bueno, hay muchos gremios, muchos dirigentes sindicales, hay 73.000 dirigentes sindicales en todo el país y no son todos como a veces quieren hacer ver los grandes medios. Gracias, Daniel, por venir. No, gracias a vos. Quédate porque lo que tiene después de esta pausa Gabriela Vulcano es realmente interesante. En esta recta final, ¿qué puede pasar y qué puede cambiar pasado mañana? Quédate, que lo compartimos. Bueno, la negociación que tiene en vilo a buena parte del país es la que estuvo siguiendo durante toda la tarde mi amigo Mariano Martín, el hombre con mejor información de gremios de la Argentina. Mariano, ¿estás ahí? Estoy ahí, Ale, ¿cómo estás? Con noticias agridulces para buena parte de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y la capital federal y la provincia de Buenos Aires. El conurbano se levanta el paro de la Unión Tranviarios Automotor, que estaba previsto desde la medianoche. 12 millones de pasajeros van a poder trasladarse durante este día. Y la parte complicada es que en el interior del país sigue confirmada la medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor, a pesar, Ale, de que el Ministerio de Trabajo extendió por 5 días la conciliación obligatoria. Acá, por supuesto, un tema que manejas muy bien, callan los subsidios que representan el mayor flujo de recursos en este sector y que el gobierno viene escamoteando por momentos para la agilización de los salarios de los trabajadores, pero sobre todo, y este es un ítem que vamos a tener que desarrollar más en extenso seguramente, para garantizar la rentabilidad de las empresas. Ahí es donde está habiendo un problema todavía sin solución. ¿Qué es lo que impidió que se levantara en provincia? ¿Son más duras las empresas del interior del país? No, lo que pasa es que los subsidios hoy por hoy alcanzan el AMBA y secundariamente alcanzan al transporte en el interior del país, a donde vos sabés que está transferido el servicio para las provincias y los municipios. Entonces ahí es donde se complejiza el flujo de fondos a través de los subsidios nacionales. Hay partes que tienen que poner cada uno de los distritos, y esto hoy no está garantizado por una resolución como la que sí firmaron los Ministerios de Trabajo y Transporte para el caso de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, a donde, insisto, está el grueso de la actividad, el grueso de las empresas y la mayor parte de los usuarios del servicio. Esos flujos de fondos que a través de los subsidios van a aumentar los salarios en la medida en que lo habían pedido la Unión Tranviarios Automotor, hoy no está garantizado para el resto de las provincias. Es algo que seguramente muchos usuarios de esas provincias consideran injusto, porque encima pagan más del doble de boleto, ¿no? Además de ahora sufrir el paro, a diferencia de lo que pasará aquí en el área metropolitana. Sí, por años las diferencias fueron muy marcadas. Hubo retoques en los subsidios, pero vos sabés muy bien, Ale, y te he escuchado hablar sobre esto, que hoy por hoy lo que se paga de boletos de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano representa, creo que alrededor del 10% del costo operativo que tiene el servicio del transporte automotor de pasajeros. E insisto, ahí hay un ítem que hasta ahora no hemos visto debidamente, que es el costo de gerenciamiento. Ahí estábamos viendo un detalle dentro del acta que firmaron hoy en el Ministerio de Trabajo cuando venían fracasando las audiencias, que es: dicen las empresas que el gobierno siempre acude primero en respuesta de los aumentos salariales que pide la UTA y solo secundariamente, tarde y muchas veces a destiempo y con menos recursos, a reparar la ecuación de rentabilidad para las compañías de transporte.
Sí, claro, bueno, quizás no sea el momento, ¿no? Vamos a seguirlo de cerca. Mariano, mil gracias por esto. Un abrazo. Abrazo. Chau, chau. Ahí está el dato de la noche. Va a haber colectivos aquí en el área metropolitana de Buenos Aires, no en provincias, pero ojo, porque miércoles y jueves hay por ahora anunciado paro de trenes aquí en el área metropolitana y también en el interior. Va a ser una seguidilla de reapertura de paritarias realmente tensa, que es de lo que hablábamos con Daniel Jofra. Pero nos metemos en la definición, en la otra gran definición de esta semana, con Gaby Vulcano. ¿Quién será? ¿Quién será, Vulcano? Hasta ahora lo único que está definido es que Cristina Kirchner va a ser quien va a definir quién es el candidato de síntesis, pero no del Frente de Todos. El candidato de síntesis del kirchnerismo, el Frente Renovador y los gobernadores. O sea, todos menos Scioli. Bueno, ahí cada vez más aparece esta idea de que hay una reconfiguración del Frente de Todos. El miércoles es el cierre de la inscripción de alianzas. Algunos me decían, ojo que no den una sorpresa y que esa reconfiguración esté un poco atada a la insistencia de Daniel Scioli de presentarse como candidato y desde el otro lado, del lado del kirchnerismo, del Frente Renovador y parte de los gobernadores digan, bueno, armamos otro espacio con otro nombre. Esa es una posibilidad, algunos tiran esa posibilidad, pero por ahora lo que está en discusión es, bueno, ¿quién va a ser este candidato que aparezca a este lugar? Sabemos que ya está Daniel Scioli, Alberto Fernández está detrás del embajador argentino en Brasil. Si bien Scioli, viste, Ale, que se encargó de decir que ya está grande para ser el candidato de alguien. Sí. Pero lo cierto es que, bueno, ahí tiene el apoyo del presidente de la Nación y claramente no es el candidato ni del kirchnerismo ni de Cristina Kirchner, si bien ella se reunió hace unos días con Scioli, estuvieron conversando. Scioli le planteó que él mantiene firme su decisión de ser candidato. ¿Quiénes son los candidatos, los que están en el radar de Cristina Kirchner? Esperá, antes de ir a eso, me interesa la definición de pasado mañana, porque sí, ya sabemos que está Guado de Pedro, que no termina de despegar, que no lo conocen mucho. Sabemos que está Sergio Massa pugnando por ser, Axel Kicillof, que no quiere, pero que a la vez es el que mejor retiene votos. ¿Qué puede pasar pasado mañana? ¿Se cierran las alianzas y qué más? ¿Las reglas internas de las coaliciones pueden dejar afuera, por ejemplo, a Scioli si definen que los candidatos todos tienen que armar su boleta o que no pueden compartir tramos de esa boleta? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que ya sí advirtieron es que cada candidato a presidente tiene que tener su boleta completa. Eso quiere decir, tiene que tener sus candidatos a senadores, a diputados, o sea, no solamente la fórmula. ¿Y a intendentes también, por ejemplo? Sí, bueno, ahí hay una discusión, pero en principio la idea es que sí. El tema es que vos decís, recién me preguntabas, Ale, si lo quieren dejar a Scioli afuera. Para dejarlo a Scioli afuera, se tendría que conformar otra alianza que no sea el Frente de Todos y donde no se convoca a todos los que actualmente están, porque hoy Daniel Scioli dice, bueno, yo me quiero presentar a las PASO del Frente de Todos y está en su derecho a hacerlo. Unidad Renovadora sería, por ejemplo. Eso, había circulado esa versión, medio que después dijeron que no, porque no es muy marketinera, sobre todo además está muy fuerte la palabra renovadora, muy asociada a Massa, y no tanto la idea de unidad relacionada a Unidad Ciudadana, el espacio que conformó Cristina Kirchner. Pero, Ale, te decía, si bien ya sabemos más o menos quiénes son los candidatos que están en el radar de Cristina Kirchner, recién los mencionabas. ¿Quién está en alza y quién está en baja en estas últimas horas? Claro, el tema es qué pasa con cada uno de ellos. Bueno, el tema no es solamente
buscar o elegir el candidato que más les gusta. Hay dos temas principales. Uno que tiene que ver con algo que es casi una obviedad, que es cuál es el candidato más competitivo, cuál tiene más posibilidades de efectivamente ganar. Y te diría que ninguno termina de cerrar en ese sentido por diferentes cosas. Sí, Sergio Massa, en cuanto a lo que tiene que ver con ampliar la cantidad de votantes, sobre todo pensando en una segunda vuelta, pero no termina de cerrar por lo que tiene que ver con el escenario económico y que tendría que hacer campaña respondiendo a algunas preguntas que no puede dar una respuesta satisfactoria. Ahí te decía, ¿cuál es la otra cosa? Cristina Kirchner dijo en muchas oportunidades que hay que discutir un programa. Hasta ahora ese programa no apareció, ella dio algunos lineamientos, pero no apareció ese programa. Ninguno de los candidatos está hablando de ese programa o acercándose a cómo podría ser ese programa. No, Guado de Pedro está más que nada ocupado hablando con Lamote, tratando de hacerse más conocido. Massa, bueno, envía señales hacia adentro, pero tampoco. Si habla de un programa Massa, tiene que hablar del programa del fondo. Bueno, eso es problemático. Exactamente. Ese te diría que es el eje de hoy por hoy la discusión de este nuevo programa, que tiene que ver con la necesidad de renegociar el acuerdo con el FMI, algo que está difícil para Massa porque está como ministro de Economía y al mismo tiempo porque no está tan de acuerdo con esa idea que está planteando Cristina Kirchner respecto a cómo habría que renegociar ese acuerdo con el FMI, siempre pensando el préstamo fue político, la salida tiene que ser política. Si Massa es el candidato finalmente, sea Massa Guado de Pedro o Massa Mansur, que es otra posibilidad, ¿renunciaría al Ministerio de Economía? Bueno, eso es algo que todo indica que sí, pero al mismo tiempo, ¿quién podría mantener la economía más o menos como está? Porque eso es otra cosa que vienen marcando bastante. Dicen, bueno, es cierto, el tema de la inflación Massa no lo consiguió resolver, pero sí tranquilizó toda la situación que había cuando Martín Guzmán dejó el Ministerio de Economía casi de manera inesperada. Sí, ponele, porque bueno, medio que ahora ya tiene la misma inflación que en aquel momento. Sí, pero te dice, más o menos, sigue manteniendo el respaldo del Círculo Rojo, del empresariado. Te diría que es hoy quien más tiene ese apoyo, todo ese apoyo que tal vez le podrían faltar otros candidatos. Él lo tiene, pero no es suficiente porque tiene los límites de lo que es su gestión en el Ministerio de Economía. Y eso no lo puede cambiar, por lo menos por el momento. ¿Qué pasa con los otros dos candidatos? En el caso de Axel Kicillof, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que él quiere quedarse en la provincia de Buenos Aires. Eso cada vez genera más malestar en el kirchnerismo y sobre todo en el sector de la Cámpora, donde dicen, ¿cómo puede ser que por un lado dice que quiere ser candidato a gobernador, al mismo tiempo dice, bueno, yo voy a estar en el lugar que me digan, pero ven que realmente está pensando más, según lo que dicen estos sectores, en su destino en términos personales y no tanto colectivos, y eso no termina de convencer para que sea el candidato a presidente, aun si Cristina Kirchner se lo pidiera. Dicen que lo vieron muy enojado a Máximo Kirchner en China, cuando acá, bueno, en parte los medios lo tomaron así, pero en parte también dijo el gobernador que iba a ir con Verónica Magario como compañera de fórmula para un nuevo mandato como gobernador. Bueno, eso es así porque les marcó la cancha diciendo, yo ya tengo la fórmula armada, y dicen, ¿con quién se consultó eso? Eso es uno de los temas que también enojó. Te diría que no es hay mucho nerviosismo en general. Recién hablabas de Sergio Massa, que es uno de los que está más nervioso por esta incertidumbre de que Cristina Kirchner no termina de decir quién va a ser el candidato de ese espacio. Y algo de eso se notó en el Congreso del Frente Renovador que se hizo este fin de semana en Malvinas Argentinas, donde Massa dio mensajes confusos. Escuchá este primer tramo donde habla de las PASO. A ver. Quiero decirles, porque todos ustedes son militantes políticos, todos ustedes sienten que lo pueden hacer mejor que el otro y entonces tienen deseo de participar,
de competir. Creo que lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad. Pero si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar. Anótennos que también vamos a estar. Bueno, inmediatamente eso fue leído como, bueno, va a ser candidato en las PASO. Él no está de acuerdo con las PASO, va a ser candidato más en las PASO. Se cortó solo con eso que dijo. A algunos no les gustó tanto en el kirchnerismo. ¿En serio? Con esto, sí, con esto de, si hay PASO, vamos a estar hablando del Frente Renovador. Parecía como que estaba hablando solamente de su espacio político. Pero después dijo otra cosa, que dijo, varios se plantearon, bueno, entonces no va a ser candidato. Y escucha. Ustedes recordarán, hicimos política conmigo en el llano. No necesitamos un cargo para participar, para discutir ideas, para acercar propuestas. Porque en definitiva lo hacemos en base a las convicciones. A esta altura, después de haber sido el más joven de la vuelta de la democracia como diputado provincial, como intendente, como jefe de gabinete, de haber sido tantas veces diputado nacional, no necesito un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo, por mis sueños, por el país que sueño. Claro, ya había hablado de Juntos por el Cargo minutos antes, ¿no? Sí, no, ahí dijo que no necesitaba un cargo, entonces varios dijeron, bueno, entonces no se está anotando como candidato. Él a varios les dice que no va a ser el candidato. Incluso se lo dijo al propio Alberto Fernández, según algunas versiones, que no iba a ser candidato, que no es el candidato del kirchnerismo, no es el candidato de los gobernadores ni del Frente Renovador, pero empieza a haber cada vez más molestia entre los diferentes espacios por esta falta de definición de quién podría ser el candidato, porque algunos parecen cortarse solos. Y acá termino con la figura de Guado de Pedro. ¿Por qué? Porque Guado de Pedro es el candidato de la Cámpora, es el candidato de Cristina Kirchner, es el que más le gustaría a ella, pero varios dicen todavía le falta. Y no tiene que ver tanto con el nivel de conocimiento, porque consultando a un dirigente del kirchnerismo me decía, en cuanto sea el elegido, en caso de que lo sea, sale a hacer campaña con Cristina y ahí va a tener garantizado todo el nivel de conocimiento necesario. El problema de fondo no tiene que ver tanto con eso, sino con que creen que todavía le falta en términos políticos, en términos económicos, para poder ocupar el lugar de candidato y sobre todo de candidato de síntesis, y que sea el elegido del Frente Renovador, de los gobernadores y obviamente el de Cristina Kirchner. Gracias, Gaby. Es la definición de la que toda la política está pendiente, y son estos días los decisivos para llegar a conocer ese nombre. Órbita Noticias, y cerramos Brotes Verdes a todo trapo. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. El escenario electoral en nuestro país preferido de la galaxia es incierto. Curiosamente, esto se debe a que gane quien gane, los destinos del país van a estar dirigidos desde la oficina del FMI en la calle 19 en Washington, D.C. Así las cosas, la campaña electoral ya no gira en torno a promesas imposibles de cumplir, sino a un modo totalmente novedoso: decir la verdad. No he visto gobierno más ineficaz que este, siendo gobernador, deambular por los ministerios, están 6 meses para tomar decisiones. Mirá que son peronistas, ¿no? Yo a algunos les dije, che, ustedes parecen radicales. Llama la atención que un radical descalifique a un peronista acusándolo de parecer, precisamente, radical. Pero no por eso deja de ser menos cierto. Otra forma de decir la verdad es diciendo totalmente lo contrario. Que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero un candidato para enfrentar los desafíos que tiene la Argentina para adelante.
Es interesante, porque el ministro de Economía menciona a Juan, que bien podría ser Grabois, a Pedro, que bien podría ser Guado de Pedro, y al ratón Mickey. ¿Quién sería el ratón Mickey en la carrera presidencial? Por la manera en la que maneja a discreción los fondos públicos, bien podría ser el ratón Pérez, el ministro. Sin embargo, del mismo modo que dice que quiere un candidato de unidad, también dice todo lo contrario. Pero si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar. A ver qué opina uno de los candidatos que ya está anotado para las PASO. La verdad que, salvo que venga Mandrake, no voy a ganar las elecciones. Es una cuestión moral, no es una cuestión de cálculo de interés personal. No voy a ser presidente a partir del 10 de diciembre. Bueno, honestidad brutal. Es que es un muchacho católico, no va a mentir, como dicen los mandamientos. Y hablando de catolicismo, las confesiones no parecen ser solo una virtud católica ni argentina. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, recuerden que una cosa es ser sincero y otra cosa muy distinta es el sincericidio. Y otra, muy diferente, es el genocidio, que es básicamente lo que propone Donald Trump. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. La semana pasada compartimos con ustedes la primera parte de una entrevista con la ministra de Cultura de Brasil, con Margaret Menezes. La segunda parte, donde también habla de la violencia política en su país durante la era Bolsonaro y de lo que nos podría pasar a nosotros en caso de que la ultraderecha se haga con el poder también aquí, es la siguiente. Ha dicho que en Brasil con Bolsonaro se criminalizou a cultura. Como foi isso exatamente? Foi uma perseguição muito grande, né? Eu acho que o fato do Ministério da Cultura ter sido totalmente desmembrado, né? Os servidores que trabalhavam no Ministério da Cultura também serem afastados do Ministério, simplesmente todas as políticas públicas do Ministério da Cultura do Brasil foram diminuídas, praticamente paradas, né? E durante, especialmente, a pandemia, quando não havia ministério, também não houve nenhuma política pública do governo para socorrer o meio artístico, né? Foi o primeiro setor que parou de trabalhar e o último que voltou. Então, no Brasil, todos sabem, tivemos uma perda de 700 mil pessoas e dentro disso, muita gente do meio artístico, do setor cultural, se viu sem nenhum auxílio. Se não fosse por parte dos congressistas do Brasil, que fez uma lei emergencial, foi a primeira lei Aldir Blanc, que veio naquele momento socorrer. Depois a segunda lei, Paulo Gustavo, que também foi uma lei emergencial, foi impedida de ser executada durante a pandemia por 2 vezes pelo governo anterior, né? E tudo isso gera a cultura ficou na fila do osso, né? Só agora nós estamos conseguindo executar as leis de emergência, que é a Lei Paulo Gustavo, e logo daqui a mais um tempo também a Lei Aldir Blanc, que vai para todas as cidades do Brasil, mas muito pelo esforço do presidente Lula, que é um presidente que todas as vezes que esteve na presidência do Brasil teve um olhar sensível para a cultura, compreendendo também a força que a cultura tem para a ascensão social, para o equilíbrio, né, da vida das pessoas e principalmente o vetor econômico da cultura. Né? Então, para nós foi muito, na área de cinema, houve muita perseguição aos artistas, autores, isso está na história, foi escrita, não estou dizendo eu. Está lá comprovado na historia do que vivemos. Usted, además de su actuación política, es una artista muy conocida en Brasil y me imagino que debe haber sido especialmente duro para un artista, si todos los artistas la pasaron mal, para un artista además mujer, negra, del nordeste. ¿Qué surge de ese conjunto de experiencias? ¿Cómo vivió el bolsonarismo usted? Foi um momento que não queremos mais.
Não se pode haver um governo federal que não reconheça o trabalho da área do setor cultural do Brasil, porque na última levantamento que houve, são 7.500.000 trabalhadores da cultura do Brasil. Então você imagina uma área que tem esse nível, esse contingente de pessoas que trabalham, que vivem sobre isso. Então, para nós artistas, para mim como mulher negra e como artista mesmo, porque eu me entendo artista desde quando comecei há mais de 35 anos atrás, né? Então, estou falando de alguma coisa que eu vivenciei. Então, ver pessoas passando fome, pessoas fazendo campanha para fazer cestas básicas para alimento, né? A negação da vacina, tudo isso é uma mágoa muito grande que a gente sente daquele momento onde mais precisamos, né? E eu não falo só como artista, eu falo como cidadã, de uma compreensão. Não houve esse movimento, né? Muito pelo contrário, foi muito difícil para nós sairmos do quadro que se instalou durante aquele governo. E o Ministério foi a ação do ministro, da pessoa que estava na pasta, era xingar artistas, como mamata, né? Porque chamava as políticas públicas da cultura como mamata, né? Enquanto que nós dedicamos nossa vida a isso. Nós somos um setor de profissionais respeitados no Brasil e trabalhamos com muita seriedade para representar essa cultura. Aquí, por primera vez, después de muchísimo tiempo y por primera vez en este ciclo democrático, existe la posibilidad de que haya un gobierno de ultraderecha parecido al de Bolsonaro. Hay quienes dicen es imposible, no podría ganar, no podría gobernar, pero algunos decían lo mismo de Bolsonaro. ¿Qué consejo tiene para darle a esa gente que considera imposible que algo así ocurra en Argentina? Olha, eu acho que o importante é a gente entender qual é o valor da democracia na sua essência, da relação democrática, do valor que tem um governo que olhe todas as pessoas como pessoas que merecem a consideração e o respeito das pessoas mais simples, até das pessoas mais abonadas, né? Mas um governo ele tem que olhar toda essa dimensão de todos os seres humanos e buscar fazer políticas públicas, porque lugar de governo é lugar de fazer políticas públicas para prover a vida, para melhorar realmente a vida das pessoas com uma dinâmica mais unânime, né? Buscar atender a todos, né? Então, a democracia, ela é um estado de direito de vida que você não tem sua palavra cerceada, você não tem o seu direito aviltado em função de um pensamento, né? Então, eu acho muito delicado. O que nós vivemos lá foi muito duro. Então, não é uma brincadeira. E você, principalmente no que diz respeito à cultura, é muito ruim você ser cerceado de ter que calar, não poder se manifestar, não ter o reconhecimento da diversidade. A diversidade humana, ela é assim. Deus a criou dessa maneira. Então, é porque cercear o direito do outro, quando a gente está no poder, a pessoa se instala no poder para cercear. Então, isso é muito duro. Não é uma coisa muito fácil de atravessar. Interesantísimo lo de la ministra Margaret Meneses, además una baiana, zambista, negra, divina, la verdad que muy nutritivo el diálogo con ella. Y cerramos con los chimentos de siempre, con la trastienda de la política, el yo no te lo dije. Vamos a arrancar con Gaby Vulcano, dale. Yo no te lo dije, Ale, pero Axel Kicillof consiguió la foto que querían muchos. Consiguió una foto con el Chiqui Tapia en lo que fue la final de la Sub-20 en el estadio Diego Armando Maradona. Pero no solamente apareció él, también estaba Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Bueno, hasta ahí uno diría simplemente consiguió la foto que querían todos y un poquito más. Pero ¿sabes qué pasó en la oposición? ¿Qué pasó?
no pusieron el ojo en el Chiquitapia, sino en Infantino. ¿Por qué? ¿Y quién puntualmente? Mauricio Macri. No le gustó nada esa foto, claro. porque, bueno, Infantino suele mostrarse con Mauricio Macri, que es presidente de la Fundación FIFA. Suelen tener un buen vínculo. También Mauricio Macri quiere ocupar el lugar de Infantino y dijo, ¿cómo? ¿Está jugando con el peronismo? ¿Le está dando una foto a Kicillof, el posible candidato de Cristina Kirchner? Espectacular, Gaby. La trastienda de una foto que estuvo en la tapa de los diarios. Mira, este que te voy a decir yo es Eduardo Elstein. No estuvo en la tapa de los diarios, pero la semana pasada se mostró muy optimista. Dijo, va a haber una transición turbulenta, pero después se viene algo bueno para la Argentina. Yo no te lo dije, pero hay de algunos destellos de optimismo magnate. Y míralo a este. Este es Nicolás Massot. Era en su momento de las palomas de Juntos por el Cambio. Pero las palomas a veces crecen y se hacen halcones. La venganza de las palomas es la que está disfrutando Massot, ahora que trabaja para Patricia Bullrich, porque recuerda que el año pasado Horacio Rodríguez Larreta, apenas él dijo que iba a empezar a trabajar por esa candidatura, lo echó de su silla en el directorio del Banco Ciudad. Así nomás, dijo, ¿en serio? ¿Trabaja para Bullrich? Bueno, su ruta. Y claro, ahora que está mejor en las encuestas ella que él, Massot lo mira de soslayo y le dice, ¿hiciste bien? La venganza de las palomas, yo no te lo dije. El lunes que viene las esperamos aquí, como siempre, para Brotes Verdes a las 11 en la pantalla de C5N. Chao.